partir del confinamiento por la pandemia a causa de la COVID-19, tanto alumnos como profesores nos hemos visto obligados a adherirnos al aprendizaje en línea. Podríamos pensar que no hubo otra opción dada la imposibilidad de hacer uso de los espacios físicos de los diferentes centros educativos. Como consecuencia, tuvimos que adaptarnos en la medida de lo posible a una nueva modalidad de aprendizaje. Pero ahora que hemos tenido esta experiencia, ¿cuál de estas modalidades consideras que sea mejor? ¿El aprendizaje en línea o el aprendizaje presencial? Bienvenidos sean todos ustedes a este tercer capítulo de nuestro podcast sobre aprendizaje en línea. En esta ocasión, vamos a identificar las características distintivas, así como las ventajas que cada modalidad de aprendizaje ofrece. También exploraremos posibles desventajas de cada modalidad. Como siempre, nuestro interés es que la información aquí compartida te resulte útil. Como ya se ha presentado anteriormente, ahora que las circunstancias te han obligado a continuar tu aprendizaje desde casa, ¿crees que el aprendizaje presencial sea mejor que el aprendizaje en línea o viceversa? ¿Has experimentado ventajas y/o desventajas? Es momento propicio de que pienses un poco a este respecto. Por principio es importante señalar que la educación es un pilar importante en la vida de cualquier persona, ya que no solamente tiene como propósito la transmisión de conocimientos y la adquisición de destrezas y habilidades que le permitan en algún momento ejercer una profesión u ocupación, sino que además, a través de esta los individuos crecen en conciencia y son capaces de mejorar su vida en diversos aspectos. En tiempo más o menos recientes, las TIC, tecnologías de la información y comunicación, han irrumpido en el ámbito educativo, generando una disrupción en el modelo educativo tradicional, puesto que se han roto esquemas fuertemente arraigados en la cultura educativa. No obstante, antes de entrar en materia, resulta oportuno definir los términos aquí involucrados. ¿Qué es la educación presencial? La modalidad de enseñanza presencial, tradicional o convencional, como también se le conoce, se caracteriza porque los estudiantes asisten regularmente a clase y desarrollan su proceso de aprendizaje en un entorno grupal y presencial. De hecho, la asistencia a clases por parte del alumno es un requisito obligatorio. Al centro del proceso educativo, en esta modalidad, se encuentra el profesor, quien dicta las clases y quien, en su rol más tradicional, explica, aclara, comunica ideas y experiencias. Si fungiéramos como observadores dentro de un aula escolar, veríamos que el profesor tiene un papel bastante activo, en tanto que los alumnos centran su atención en la información o el conocimiento que imparte el profesor. No obstante, dependiendo de la naturaleza de los contenidos y las materias, los alumnos pueden ser organizados para realizar actividades colectivas a fin de practicar o reforzar los conocimientos que están adquiriendo, por lo que a la par del trabajo, dentro del aula en ocasiones se hace uso de laboratorios, por ejemplo, para llevar a cabo dichas actividades complementarias. ¿Qué es la educación en línea? A diferencia de la educación presencial, la educación en línea, en algunos casos denominada también como educación virtual, se centra en el desarrollo de actividades de aprendizaje por parte de los alumnos a través de entornos o ambientes virtuales o no presenciales. En este caso, el educando puede instruirse sin la necesidad de estar presencialmente asistiendo a una institución educativa. Al centro del proceso educativo se encuentran tanto las actividades de aprendizaje como el educando o usuario, ya que al no haber una interacción directa con el profesor, el uso de las TIC se convierte en una necesidad imperiosa. Esta modalidad de aprendizaje se vale de las tecnologías de la información y comunicación en sus diferentes formas a fin de hacer llegar los contenidos o materiales de las diferentes asignaturas a los educandos, así como un amplio repertorio de recursos y herramientas
que apoyan el aprendizaje, tales como pruebas diagnósticas, test de evaluación, foros de discusión, enlaces web, por mencionar algunos. Aunado a lo anterior, y esto es algo particularmente relevante, las TIC también permiten establecer comunicación entre el profesor tutor y los alumnos usuarios, y estos y sus pares, es decir, fungen como un importante medio de comunicación entre los actores del proceso educativo. Hasta este momento, y basándonos en lo anteriormente expuesto, muchos de ustedes podrían pensar que la diferencia básica entre una modalidad y otra se basa en la presencialidad. Sin embargo, esa percepción se encuentra bastante alejada de la realidad. Como ya habíamos mencionado en un episodio anterior de esta serie, el cambio de un entorno físico, como es una institución educativa, a un entorno virtual, es solamente una de las muchas diferencias existentes entre ambas modalidades de aprendizaje. Una de estas diferencias es que los roles tanto de los profesores como de los alumnos se ven modificados en una gran medida. Para que resulte más claro, a continuación exploraremos brevemente estas diferencias. Roles de profesores y alumnos. Aprendizaje presencial. El profesor como figura central del desarrollo del proceso de aprendizaje. Aprendizaje en línea. Las actividades de aprendizaje y el educando al centro del proceso de aprendizaje. Aprendizaje presencial. Al profesor tradicionalmente se le ha considerado como un portador oficial del conocimiento. Aprendizaje en línea. El profesor o tutor funge como un tutor o facilitador de los aprendizajes. Aprendizaje presencial. El profesor sigue un programa establecido, utiliza bibliografía sugerida, dicta las clases y emplea materiales determinados por alguna autoridad educativa o programa y de igual forma utiliza instrumentos de evaluación autorizados por un comité de evaluación. Aprendizaje en línea. El tutor busca identificar las necesidades de aprendizaje específicas de los educandos, generalmente a través de un análisis de necesidades. Aprendizaje presencial. La transmisión de los contenidos de la materia está a cargo del profesor a través de la vía oral y empleando un pizarrón o, en algunos casos, un proyector. Aprendizaje en línea. El tutor desarrolla contenidos, diseña y elabora materiales de aprendizaje y establece maneras de hacer llegar dichos materiales y contenidos a los educandos o usuarios. Aprendizaje presencial. El estudiante es mero receptor de la transmisión del conocimiento hecha por el profesor. Su rol se limita al observador y oyente, permitiéndole un margen de acción limitado. Aprendizaje en línea. El tutor tiene la finalidad de apoyar a los usuarios para que estos logren aprender a aprender. Aprendizaje presencial. Con frecuencia, los alumnos se limitan a la información, conocimiento, transmitido por el profesor, por lo que asumen un rol pasivo. Aprendizaje en línea. El tutor busca promover el desarrollo cognitivo y personal de los educandos. El educando debe asumir un papel más activo en la construcción de su propio conocimiento, así como de mayor responsabilidad para lograr un aprendizaje autónomo y autorregulado. Como has podido notar, cada modalidad tiene características distintivas y seguramente te preguntarás, entonces, ¿cuál es mejor? La realidad es que no podemos decir que el aprendizaje en modalidad presencial sea mejor que el aprendizaje en línea o viceversa. Es bien sabido que en tiempos recientes, la educación en línea ha tenido mayor auge gracias a la implementación de las tecnologías de información y comunicación, TIC, aplicadas a la educación. Sin embargo, muchos expertos en la materia sostienen que la educación presencial continúa ofreciendo la mejor experiencia educativa. Lo anterior posiblemente se daba a nuestra necesidad de socializar con otros seres humanos, lo que hace del aprendizaje presencial una experiencia educativa más profunda. Sin embargo, hay que destacar que en la actualidad la educación en línea está cobrando fuerza, no solamente por las actuales circunstancias, sino por su flexibilidad y portabilidad. No obstante,
al vernos enfrentados a aprender desde casa, en muchos casos sin estar preparados para ello, ha generado que nos resulte difícil adaptarnos a esta nueva modalidad. Para concluir este episodio y volviendo al planteamiento inicial sobre cuál de estas dos modalidades pudiera ser mejor, debemos aclarar que se trata simplemente de dos modalidades distintas, las cuales, dependiendo de la percepción de cada individuo, pueden tener tanto ventajas como desventajas. Cabe destacar que, desde el punto de vista y la experiencia personal que cada uno de nosotros haya podido tener durante el confinamiento, pudiéramos sentir cierta predilección por una u otra modalidad. Lo realmente importante es que tú como alumno universitario establezcas un compromiso con tu formación académica y profesional, sin importar en qué modalidad de aprendizaje estés situado, ya sea por elección, como es el caso de los alumnos en los programas de universidad abierta, continua y a distancia, o por las circunstancias, como es el caso del confinamiento y que, asimismo, obtengas el mayor provecho de tu paso por una de las mejores instituciones educativas de México y el mundo. Como siempre, ha sido un gusto contar con tu amable escucha. Deseamos que la información aquí presentada te haya sido de utilidad. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!